Hermano. Gracias, hermano Dan. Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse los que estén de pie allá en sus casas. Y hermanos, pues saludos a todos nuestros hermanos que nos ven allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que ya me di cuenta son bastantes, y también en la República del Salvador desde anoche, y también los hermanos de Guatemala y algunos hermanos también de Nicaragua, donde también ya está la iglesia. A todos ustedes saludos. La verdad que yo me siento contento en lo particular porque, pues hermanos, las situaciones o la situación en que estamos viviendo es extraña hasta cierto punto, que nunca nos imaginamos, pero que eso no impide que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Anoche anunciaba por una pregunta que se hizo a través de una hermana. Ojalá que si nos está escuchando, pues nos recuerde su nombre, hermana, ya que nos pidió que estudiáramos Lucas capítulo 7. Entonces, no vamos a estudiar Lucas solamente, sino vamos a estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como lo hemos venido haciendo acerca del tema del cual ustedes se van a dar cuenta. Hermanos, por los años 80, eso ya tiene más de 35 años, vino a existir un tema acerca de lo que vamos a tratar. Ahí estamos dejando un suspenso, ¿verdad?, para que nos dirijamos al texto. Pero yo sí les invito, hermanos, a que pongamos todos nuestros sentidos para poder captar sobre todo lo que nos dicen estos cuatro evangelistas, ¿sí? Esto lo vi, primeramente quiero decir que a través del original griego, los versículos que vamos a leer, así están escritos en el original, excepto algunas palabras que en la lectura ustedes se van a dar cuenta. Un ejemplo es cuando, hermanos, dice que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado a la mesa. Así en lo común, sentado a la mesa. No, en el original dice reclinado en la mesa. Es un ejemplo. Por eso les suplico toda la atención en estos cuatro evangelios, en estos versículos, a los cuales les vamos a dar lectura y así sacar una conclusión de la pregunta que hacía nuestra hermana hace 8 días acerca de Lucas capítulo 7, acerca del ungimiento del Señor. Bien, empezamos con Mateo 26, Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. Quiero decir también, hermanos, no crean que consideramos y de una vez les mencionamos, existen varios comentarios. Los comentarios de Adam Clark, los comentarios de Luis Bonnet, los comentarios de Ablington, los comentarios, hermanos, de una editorial española, diccionarios, pero todos van a vertir una idea de acuerdo a la iglesia popular. Pero nosotros debemos comprender, porque gracias a Dios nos dio un entendimiento. Porque eres pueblo santo de Jehová, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular. Hermanos, también nuestras transmisiones nunca serán para polemizar. Nuestras transmisiones, la idea es evangelizar, hermanos. Si les digo, porque eso ya lo tuvimos hace tiempo, y querían entrar en controversia con nosotros. No, nosotros tratamos de edificar. Todos los conceptos que ustedes nos digan, ideas, son buenas, hermanos, indudablemente son buenas, pero siempre para edificación. Y ahorita en la mañana pues hemos tenido buenos aciertos por nuestros hermanos que mandan por ahí un mensaje, ¿no?, para poder participar en la escuela. Pero bien, vamos a entrar en materia. Mateo 26, del versículo 1 hasta el versículo 13. Y después de esto sacamos un extracto importante de Mateo 26, del 1 al 13. Dice así, hermanos:
Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado? ¿De qué Pascua está hablando aquí? ¿De la Pascua que él celebra o de la Pascua de los judíos? ¿De la Pascua del día 14 o la Pascua del día 15? De la Pascua que él celebra. No puede recomendar otra Pascua. Es la Pascua que él está celebrando de acuerdo a Éxodo 12. Retomo el versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, ya viene lo importante, el versículo 2 lo toqué nada más para hacer alusión a 2 días antes de la Pascua. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando inclinado a la mesa, aquí está una palabra, sentado, les decía del original, lo cual viendo sus discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué se pierde esto? Quiere decir, ¿por qué existe el derroche? Estaban indignados de acuerdo al original, aquí también, lo cual sus discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué se pierde esto? ¿Por qué se destruye esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Hermanos, sacando un extracto, repito, de la lectura de estos versículos, espero hacerme comprender. Primeramente, se habla de un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Betania. No se nos olvide, necesitamos la capacidad de memoria y Dios nos la ha dado. ¿De cuántas mujeres se habla? De una mujer, sin hombre. Vino él, una mujer, de acuerdo al versículo 7. ¿En qué casa es? En la casa de Simón el leproso. Aquí se menciona un vaso de alabastro. Quiero decir que el alabastro es, hermanos, es una especie de mármol. Algunos lo nombran como una especie de cristal, está conjugado de ese material. Dice que es translúcido, de colores y es de gran precio. El alabastro con el ungüento es de gran precio. Aquí se unge a Jesús sobre su cabeza. Dice el versículo 7, y lo derramó sobre la cabeza de él. Entonces, sobre su cabeza, no se nos olvide. Y luego dice, protestan los, no se habla de uno, sino se habla de discípulos, lo cual viendo sus discípulos se enojaron. Son detalles, son detalles. Quiere decir, decíamos que estos se indignan. Y lo que hace la mujer es un memorial, de acuerdo a los versículos 10 en adelante. Un memorial, un recuerdo de lo que va a nombrarse después. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Pues eso, ¿sí? Porque dice Jesús, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme,
lo ha hecho. El versículo 7 dice sobre la cabeza, pero Jesús dice, sí, sobre mi cuerpo. Estos detalles nos van a ayudar precisamente a definir la pregunta que se está haciendo por una de nuestras hermanas, o que hizo desde hace 8 días. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, vamos a ver aquí del versículo 3 en adelante. Recuerdo, Mateo y Juan, a mí me gusta nombrar seguido esto por los comentarios que hacen los mismos evangelistas. Mateo y Juan son de los 12, Marcos y Lucas no son de los 12. Marcos aprendió del apóstol Pedro y Lucas aprende del apóstol Pablo. Entonces estas vertientes, lo que se nombra, lo que se dice, van a disparar en un momento dado, ¿sí? Van a ser diferentes. Por eso del concepto que debemos de tomar mucho bien definido. San Marcos 14, del versículo 3 en adelante. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y reclinado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique, ¿sí?, de mucho precio. Y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de un ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, porque la fatigáis, buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiere les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14, del 3 al 9. Hermanos, es importante también lo que dice Marcos, pero siempre bajo la tutela del apóstol Pedro. ¿Qué aprendió de Pedro? Bueno, que hermanos, el lugar también es Betania. Y hermanos, es en casa de Simón el leproso. Que una mujer, se habla de una mujer, no se da nombre a la mujer. Importantísimo. Dice que alabastro de ungüento de nardo espique. Espique quiere decir, hermanos, genuino. Cuando dice teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique, es puro, es genuino, de mucho precio. Y quebrando el alabastro, también importante, quebró, ¿sí? Lo que ya decíamos, es un instrumento que detiene o que tiene ese ungüento. Pero también hay algunos comentarios acerca del alabastro, también. Pero esto también lo vierte la Iglesia Popular. Entonces tomamos el concepto de acuerdo al diccionario de la lengua española, que es una especie de mármol translúcido de colores. Y luego dice en el paralelo, el alabastro se derramóselo sobre su cabeza. Entonces quiere decir que es aquí ungido, sí, nuestro Señor Jesucristo. Dice también, protestan algunos, diferente a lo que dice Mateo, protestan los discípulos. Y luego también dice, vendido por 300 denarios, cosa que no me dice Mateo,
Y lo que menciona Jesucristo aquí es ungido en la cabeza, pero Jesucristo dice, para ungir mi cuerpo para mi sepultura. Espero que vayamos de acuerdo en la apreciación de estos dos evangelios hasta ahorita. ¿En qué se disparan? El lugar, Betania, casa de Simón el leproso, casa de Simón el leproso, una mujer sin nombre, ahí en Marcos. El alabastro se nombra en los dos evangelios, se define qué es un alabastro y qué es un espique, algo que es puro, y hermanos, que es de gran precio. Y acá en Mateo es la unción en la cabeza, también en Marcos la unción es sobre la cabeza, se indignan los apóstoles, y acá en Marcos se indignan algunos, y la mención de esta mujer. ¿Cuál es el propósito de haberlo ungido? Pues hermanos, se anuncia precisamente esta unción para anunciar la muerte y ensalzamiento de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al versículo 8, lo retomo, ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Tenía un propósito, repito, de anunciar la muerte de Jesucristo y así también ensalzar al mismo Maestro. Y donde quiera que fuera predicado este evangelio, el de Marcos, tiene un propósito, decíamos, que hermanos se tome como un memorial también, y hermanos el pensamiento. ¿Por qué se ha gastado esto? Si de hecho se pudo haber vendido por 300 denarios. Ahorita se van a dar cuenta que en el otro evangelio dice por 300 dineros. Pero vamos a dejarlo a que lleguemos a esa lectura. Bueno, pues ya está aquí Marcos capítulo 14. Vamos a Lucas capítulo 7, de donde surgió la pregunta. Y repito, si mi hermana está escuchando, repórtese, porque ahorita voy a dar las ideas de cómo en su momento se llegó a pensar acerca de esto. Evangelio de San Lucas capítulo 7, dicen los versículos 36 al 49. Lucas capítulo 7, 36 al 39. Dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, quiero creer que está al lado, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, pensó, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, como era una costumbre entre los orientales,
Mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso. Qué bueno, porque no fue como el de Judas. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Más al que se perdona poco, poco ama. Y ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, ahora tenemos la versión de Lucas. ¿Cuál es la versión de Lucas? Tomo el extracto de aquí, de esta lectura, y vamos a ver que no se menciona Betania, como lo hizo de hecho Mateo y Marcos. Es la casa de un fariseo. Y de acuerdo al versículo 40, ¿cómo se llama ese fariseo? Simón. Quiere decir que es la misma casa que está mencionando Mateo y Marcos. Nada más que Mateo y Marcos nombran el lugar de Betania. Aquí no se nombra. Dice que esta mujer, versículo 43, vuelve a mencionar el nombre de Simón. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Bien, Simón, es la casa de Simón. No se menciona lugar. Dice que a esta mujer le llaman pecadora. Algunos piensan que es María Magdalena, porque se ha tomado a través de la historia que esta era una mujer que ejercía la prostitución, pecadora. Y hermanos, retomo el versículo 37. Y aquí una mujer que había sido pecadora, tiempo pasado. Bien. Y luego dice, riega, ¿sí? Dice que esta mujer riega, dice, con lágrimas los pies del Señor y los limpia con sus cabellos. 38. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía. Quiero decir, hermanos, que la palabra unción, cuando se habla aquí en el Nuevo Testamento, era parte de una atención que se tenía con los visitantes. Hermanos, un lebrillo para que se lavaran los pies o lavarle los pies, eso ya era común. Y también el besar la mejilla, el ósculo santo, que eso existía también entre los hombres. Y hermanos, la unción, repito, pero hay un reclamo que le hace a Simón. Esta mujer, tú no lo hiciste. No me dio el ósculo santo, sino besó mis pies. Desde que llegué no ha cesado de llorar, derramar sus lágrimas en mis pies y estarlos besando. Esa atención la tuvo la mujer. Sin embargo, tú no me ungiste con óleo. Esta mujer lo ha hecho. ¿Dónde? En mis pies. Ha ungido mis pies. Y a grandes rasgos, decíamos también, unge con ese ungüento los pies del Señor. Aquí a lo mejor tendríamos que hacernos algunas preguntas que las tenemos, pero las vamos a aclarar, ¿sí? Más adelantito. Tenemos 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Hermanos, ellos todos hablan, pareciera de lo mismo. Algunos, Mateo me da
una información diferente a la que me da Marcos. Y Lucas me da una información diferente a Mateo y Marcos, aunque pareciera igual. ¿Sí? Algunos omiten, ¿sí?, el explique, el regar, el alabastro, y hermanos dan su versión. Hemos aprendido que si ahorita, hermano, ustedes que están en su casa, cualquier casa de ustedes, cuando se termine esto y le preguntan a usted, oiga, ¿quién estuvo en su casa celebrando Pascua?, se van a dar diferentes versiones. Porque si hay dos, tan solo dos, que hayan estado en esa casa celebrando la Pascua, si usted le pregunta al número uno, le va a dar información diferente a la que le pueda dar el número dos. Si es el hermano, estoy inventando nombres, Luis, le va a decir, nosotros estuvimos aquí. Va a mencionar algunos, a lo mejor se le olvida alguno, pero esta le va a decir, te faltó también este hermano. Y entonces es el concepto de cómo se está hablando a través de cada uno de los apóstoles. Si Marcos y Lucas no estuvieron en los hechos, pero sin embargo, hermanos, toman el concepto, vuelvo a repetir, de Pedro y de Pablo, vierten lo que escucharon. Pero ahora vamos a ver el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan es el apóstol que, como Mateo, son de los 12. ¿Sí? Son de los 12. San Juan 12. Evangelio de San Juan, capítulo 12. Dicen los versículos del 1 al 8. Les vuelvo a mencionar, hermanos, no hay uno, hay varios libros que hablan de los evangelios sinópticos y les ponen, hermanos, versículos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cómo se expresan hasta en diferentes versiones, ¿sí? Que la versión de Nácar y Colunga, la versión moderna, la versión X, 4 versiones en paralelo, en simnosis. Pues así tenemos nosotros que estudiar. Cuesta hacerse de literatura, cuesta, hermanos, pero es importante porque usted tiene que estudiar. La regla de oro es estudiar para poderse, hermanos, expresar delante de aquellos que usted quiera evangelizar, porque la pregunta no va a venir solamente de hermanos de la iglesia, sino también de gente común que quiere ser o aprender de la palabra de Dios. Y usted tiene que enseñar, repito, de acuerdo al texto. Hace rato se estaba considerando acerca del Espíritu Santo. Anoche mencionábamos y hoy se volvió a mencionar que nosotros, y eso seguro, no creemos en la Trinidad. A veces mencionamos Trinidad para comprender de 3 entes, pero hermanos, no creemos como tal. Espero que dentro de 8 días les envíe, hermanos, lo que se acordó en el concilio de Nicea en el año 325 y qué es lo que se manifestó. Pero bien, eso es otro tema. Decíamos Juan capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Creo que ya me estoy haciendo entender. Usted está captando la idea. Qué bueno que está estudiando conmigo porque tiene la Biblia en su mano. O ahora lo moderno, usted tiene su celular y ya no le cambia ahí. Hermanos, siempre es importante el libro. El libro. Versículo 1. Jesús, 6 días antes de la Pascua, este es el 9 de Nisan. Hay otro estudio que es 6 días antes de la Pascua. Por eso estoy mencionando el día, 9 de Nisan. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania,
donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Ya hicimos hincapié que en el original dice, ¿sí?, reclinados, tanto Jesús como los apóstoles o los que estaban en esa casa. 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido ese ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Aquí, hermanos, en cuanto al día, es diferente. El lugar es Betania, como Mateo y Marcos, pero aquí se ha pensado, le voy a poner un ejemplo, donde vive usted, donde hay varias casas de hermanos, ¿sí? Puede ser la misma ciudad, pero no quiere decir que sea la misma casa. Ya estoy aquí viendo los argumentos, pero si me menciona la casa de Lázaro, el personaje es diferente. Ahorita les voy a decir lo que cree la Iglesia Popular acerca de Lázaro. Aquí se habla y se da un nombre. No se emite el nombre como Mateo y Marcos, porque en Lucas se habla de una mujer pecadora, ¿sí?, que Jesús le perdonó los pecados. Aquí se habla de María. Se habla, hermanos, de su hermana, de Lázaro. María, dice, y Marta. Se mencionan dos mujeres. Aparte, dice que se da una medida de peso de 400 gramos, que es una libra, cosa que omiten los tres evangelistas anteriores, Mateo, Marcos y Lucas. De nardo líquido se menciona del peso con que se va a ungir a nuestro Señor Jesucristo. Los evangelistas, repito, nada más dicen alabastro, espique, el regar, pero aquí ya me está dando, ¿sí?, de qué era ese líquido de nardo, pero sí me dice de nardo de mucho precio. Por ejemplo, esto me lo está diciendo Marcos, déjenme ver, cosa que omite Mateo. Nada más dice o habla de un alabastro de especie de mármol, Mateo. Marcos me habla de un ungüento de nardo, igual que Juan. Sin embargo, Lucas no lo menciona. Por eso, aquí aparece Judas. No es lo mismo que me esté hablando de discípulos o de algunos, ¿sí? Ya Mateo me habla de discípulos, Marcos me habla de algunos, no se dan nombres, pero aquí ya me dice quién es el que protesta. ¿Quién protesta? Judas. Es lo que, hermanos, en lo que vemos las variantes. Las variantes es que, vean lo que dice Lucas capítulo 7, que lloraba esa mujer pecadora y
derramaba sus lágrimas en los pies. Y acá Juan dice que unge los pies y limpia. Esta María, esto lo hace diferente. Y también dice que unge al Señor. Estoy tomando muy en cuenta la palabra ungir, ¿sí? Cosa que se ve en Juan, cosa que no se ve en Lucas. En Mateo y Marcos unge la cabeza, no unge los pies. Y esto es totalmente diferente. Y hermanos, cuando se habla de 300 dineros, acá me habla de 300 denarios en Marcos, ¿sí? En las protestas que se hacen de denarios o de dineros, que podríamos decir, pues es lo mismo. Sí, pero nada más que la palabra es diferente. Se habla de lo mismo en el sentido de denarios y dinero, pues si yo veo una tabla de lo que es un denario, hasta puedo sacar el significado y el equivalente en precio. Pero dice dineros. Quieras o no, la palabra que se menciona es diferente a lo que está diciendo Marcos, lo que está diciendo Juan. Bien, hermanos, le repito, hay muchos comentaristas de la Biblia, pero la mayoría son de la Iglesia Popular. Algunos comentaristas son evangélicos, pero siempre van a tomar muy en cuenta el griego, hermanos, algo que es relevante. Le repito, comentarios que conocemos, los de Adam Clark, que se hicieron por los años de 1800 y fracción, los de Abington de 1814, los comentarios de Louis Bonnet, francés, también fueron de muchos años atrás. Los comentarios de Editorial Herder, español, también tienen muchos años atrás. Diccionarios diferentes, hermanos. Hay diferentes diccionarios. También hay un libro que es el griego del Nuevo Testamento. Y todos estos toman unos de otros para sacar adelante una idea. ¿Cuál es la idea de la Iglesia de Dios cuando este tema, no recuerdo si se trató en un concilio, pero parece que sí, hermanos. Pero era, hermanos, un tema que causó mucha controversia. ¿Por qué? Porque hubo algunos en la iglesia, y siento que algunos hermanos se quedaron con esa idea de que había sido un solo hecho. Y ahorita les voy a dar comentarios de la Iglesia Popular y ustedes van a decir, pues sí, ¿por qué creen que sí, los 4 evangelios hablan de un solo hecho? Nosotros no. En la iglesia creemos que son 2 hechos. ¿Cuáles son los diferentes? Mateo y Juan, que son de los 12. Cosa curiosa. Lo que vamos a encontrar en los comentarios, y aquí le pongo, es dudoso decir que era María Magdalena. Y la verdad que, ¿de dónde sacaron? Si, hermanos, me dice que esta mujer era pecadora, Lucas 7. Me dice que era una mujer pecadora, pero no me está dando el nombre. Lo que sí también se refiere es que es una mujer que la convirtió Jesús. Lo que me dice también es que Simón el leproso, Jesús le sanó de la lepra, pero no hay un versículo, sino que, hermanos, son conjeturas de que Jesucristo, por eso, lo está invitando Simón a su casa en Betania. Y repito, es lo que me dice Lucas, menciona que es un fariseo. Acuérdense que es diferente, porque hablar acerca de Simón, existieron muchos Simón Pedro,
Simón el cananita, pero no se habla nunca de este Simón o de Lázaro específicamente, que hermanos era el que nos habla los 4 evangelios, sino que hermanos, en el caso de Juan, dice que era Lázaro, hermanos de María y de Marta. Argumentos que se manejan en el mundo religioso. Se dice, perdón, aquí hice algunas anotaciones ya por abreviar el tema, que Simón era el padre de Lázaro y de María y de Marta, o que era marido de Marta. ¿De dónde surgieron esos pensamientos? No están escritos. Tercero, que Jesús sanó a Simón de la lepra porque por eso lo invita a su casa. Especulaciones. Simón, desconocido en la historia, que le llaman el leproso. Y es cierto, hermanos. Usted considere los diccionarios bíblicos, considere la palabra Lázaro, y nunca va a encontrar a este Simón como que era, hermanos, ese Lázaro o familiar de María y de Marta. Son conjeturas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a favor la Iglesia de Dios y qué es lo que nosotros, hermanos, evangelizamos o profetizamos? Mateo 26 me habla de 2 días antes de la Pascua y Juan 12 me habla de 6 días antes de la Pascua. Esto se hizo ver en las reuniones que nosotros teníamos para hacer ver que fueron 2 casos diferentes. Simón. Juan es Lázaro, la casa de Lázaro, de María y de Marta. Le repito, Mateo 26:2, 2 días antes de la Pascua que Jesús celebraba. Juan 12, 6 días antes de la Pascua. Y hermanos, también ungir, derramar sobre los pies, un hecho que se manifiesta en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdón, en Mateo, Marcos y Lucas. Juan dice que son ungidos los pies. Y hermanos, eso se practicaba. Y esto es del griego también, gachetén, que es honrar a un huésped. Y la casa es de Simón el leproso, la otra es de Lázaro. Argumentos. Una derrama aceite en la cabeza y la otra unge los pies del Señor. Casos diferentes entre 3 evangelistas, 2 ausentes de los 12. Entonces es Mateo contra Juan. Digo perdón por la palabra, contra, pero hermanos, son casos diferentes. Usted en su casa le he invitado, hermanos, a que estudie con detenimiento y así saque un extracto y se va a dar cuenta que es diferente. Tan solo en la mención de lo que antecede a la Pascua, lo que menciona el mismo Jesucristo, las casas que son en Betania, pero una es la casa de Simón el leproso, la otra es de Lázaro, de María y de Marta. Y también la unción que viene a sobresalir en la cabeza y acá en los pies. Era permitido, hermanos, porque era honrar a aquellos huéspedes. ¿Tiene usted alguna opinión? Igual, hermanos, le repito, nosotros nunca vamos a causar una polémica, ¿sí? En lo que, hermanos, hay muchos hermanos que están siendo evangelizados, que escuchan por primera vez, como se hizo hace 8 días, por hermanos que tienen que aprender, ¿sí? Lo que, hermanos, por eso no la controversia, tienen que aprender mucho del evangelio, de la palabra de Dios. Pues, hermanos, en esta tarde mi deseo es que Dios les bendiga, como siempre, de todo corazón, y paz a vosotros, hermanos.